Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado Solo Rol. Mi nombre es Brian, más conocido como el Nomo, y el día de hoy hemos cambiado un poco la modalidad de... Pasamos de grabar el capítulo de forma privada a hacerlo de manera pública a través del Discord de Frecuencia Rolera. Bien. El día de hoy el tema que vamos a ver es sobre la ambientación en los juegos de rol. Muy por encima porque este es un tema bastante profundo, según lo que yo podría llegar a deducir. Pero lo vamos a ver por encima. Recuerden que este programa, esta serie de capítulos está enfocada netamente en jugadores nuevos. Bien. Pero antes de continuar, quisiera invitarlos a darle seguir al programa en Spotify e Instagram, además de suscribirse en YouTube y iVoox, ¿ya? De esta manera van a estar ayudando a que muchos gnomos sean salvados de ser devorados por criaturas cada día. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro tema que es la ambientación, en este capítulo que ha sido llamado El mundo que nos rodea. Pero para entender un poquito el tema de la ambientación tenemos que preguntarnos qué es para nosotros la ambientación. Por ahí en Instagram dejé la pregunta la semana pasada y algunas personas contestaron, eh, según sus términos, qué es lo que es para ellos la ambientación. Entre ellas, algunos nos comentarán que son los tags de la aventura, ¿ya? O los hashtags, que vienen siendo como las etiquetas de qué se va a tratar esta aventura. Pero nos comentaron que es el lugar físico donde se desarrolla la aventura. ¿Ya? ¿Qué otra respuesta tenemos? Es el universo de mundos que componen la aventura. Ya, esta es un poquito más elaborada, pero va más o menos por el mismo lado. Bien, hay una definición bastante simple que me gusta a mí usar, que es la ambientación no es una cosa o un elemento puntual, ¿ya? Simplemente es el conjunto de varios elementos que van a ir formando este entorno y le van a dar vida al mundo, ¿ya? Que va a ser como este telón de fondo o este escenario en el cual los jugadores se van a desenvolver. Bien, la idea de esta ambientación es que el jugador, cuando esté dentro con su personaje, se sienta parte de este mundo, sea capaz de llegar a un punto de inmersión tal que sea mucho más divertido y ameno poder interpretar sus personajes, ¿ya? Esto le va a dar coherencia también a la historia, haciendo que la historia va a tratar de un tema en particular y todas las cosas que vayan pasando o no van a ir dependiendo también de esta ambientación, si es que este mundo lo permite o no, ¿ya? Dentro de sus límites. Podríamos buscar, de hecho, varias definiciones a esto, pero creo que esta es la más resumida sobre lo que es la ambientación en un juego de rol. Bien, algunos elementos clave que puede tener una ambientación de rol pueden ser los que les describo a continuación, que son la época, el lugar, la magia, el aspecto social, las criaturas y la política. Cada ambientación va a tener sus propios elementos particulares que en otras ambientaciones no vas a encontrar y hay otros que son transversales a todas las ambientaciones, ¿ya? En este caso, escogí estos porque son los que yo personalmente suelo usar o buscar al momento de explicar mi ambientación a las nuevas mesas de rol que voy a dirigir, ¿ya? Creo que son elementos importantes para la gran mayoría de las aventuras. Hay otras en las que, por ejemplo, el tema magia no es particularmente importante. Por ejemplo, una ambientación de Cyberpunk, no existe la magia como tal. Lo que hay ahí es la tecnología, los ciberimplantes, ese tipo de cosas. Pero magia no. A menos que tu ambientación, claro, sea una de Cyberpunk en la que efectivamente existe la magia, ¿ya? Es por esto que les mencionaba que estos elementos son particulares de cada ambientación, ¿ya? Y cada narrador que cree sus propias ambientaciones es libre de modificar esto a su gusto, ¿ya? Pero para entender un poco lo que es la ambientación vamos a hablar en términos generales, ¿ya? Y para clarificar un poquito más este tema, vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, la ambientación de el Avatar, la leyenda de Aang. Entonces, en términos de época, vamos a hablar de que esta es una época antigua, ya, con toques, o sea, no con toques, con bastante influencias asiáticas, ¿ya? El lugar lo podríamos definir como geográficamente es un mundo que está dividido en cuatro naciones, ¿ya? Están todas repartidas alrededor de este inmenso mar. Entonces eso ya nos dice que para poder moverte
por este lugar, esta geografía de este mundo de Avatar, lo más probable es que necesites algún transporte aéreo o marítimo, ¿ya? Ya que son extensas áreas de agua las que cubren este mundo. Respecto a la magia, en este mundo se manifiesta a través de los elementos, ¿ya? Tenemos maestros de agua, tierra, fuego y aire, quienes adquieren o reciben este poder de nacimiento, se podría decir, ya que no es posible adquirirlo o aprenderlo, ¿ya? Por eso son llamados maestros. Entonces ya eso te dice que cuando tú crees tu personaje, tienes que ver si es que va a ser un maestro de algún elemento y qué elemento va a manejar, ¿ya? Se entiende también que solamente el avatar en esta ambientación es quien puede manipular los 4 elementos. Entonces si tu personaje es un maestro de agua, por ejemplo, en esta ambientación, no podrías manejar otro elemento. Por lo que, a pesar de que puedas pedir hacer tiradas o sacar críticos o lo que sea, que sean los resultados en este tipo de juegos, no vas a poder ser capaz de manejar los otros elementos porque tu ambientación está configurada de esa forma, ¿ya? Cada personaje puede manejar solo un elemento a la vez, a menos que seas un avatar, claro. Respecto a las criaturas, además de los seres humanos, hay criaturas fantásticas, ¿ya? Que por lo general, y una particularidad que me gusta mucho del mundo de Avatar, es que todas las criaturas son como, tienen una dualidad, son mitad algo, mitad otro, ¿ya? Y esto le da libertad al narrador de, cuando ocupes esta ambientación, poder crear tus propios animales o criaturas que tengan mitad de, no sé, un caballo volador, que pueda tener, no sé, un caballo con alas de algún tipo de ave gigante. Entonces eso te permite crear distintas criaturas, no solamente ocupar las que trae por defecto o que se han visto en la serie, ¿ya? Te da cierta libertad. Respecto al aspecto social, sabemos que hay tensión entre las naciones, porque está este tema de que la Nación del Fuego atacó y está tratando de dominar, y hay constantes guerras e invasiones. Entonces, ya te da a entender que en el transcurso de tu aventura te vas a topar con muchas situaciones tensas respecto a este conflicto, ¿ya? No va a ser una aventura 100% pacífica. También va a depender, nuevamente repito, de eh, la época en la que estés basando tu ambientación. Recuerda que en la serie hay varias eras en las que pasan distintos tipos de cosas, pero nos estamos centrando en la de la leyenda de Aang. Bien. Y el otro elemento es la política. Tienes que ver en tu ambientación qué, cuáles son los poderes que rigen este mundo. O sea, hay influencia política, la política no es importante, va a ser eh, determinante si tú escoges o no apoyar a un bando político. En el caso de la leyenda de Aang, la Nación del Fuego se rige por un liderazgo autoritario, ¿ya? Todo dominado bajo el Señor del Fuego. Mientras que las tribus del agua y el Reino de Tierra tienen sus propios líderes y dinámicas políticas. Entonces ahí hay conflictos de distintas jerarquías políticas. Cuando estas chocan, se generan estos grandes conflictos en todo el mundo de la leyenda de Aang. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta para poder entender lo que es la ambientación de un juego de rol o de un sistema es manejar los elementos claves. Por ejemplo, en el mundo de Harry Potter, si es que es tu caso de una aventura de Harry Potter, lo más importante, creo yo, o uno de los puntos más importantes viene a ser la magia. O sea, tienes que definir bien la magia. Eh, por ejemplo, si vemos las películas de Harry Potter, entendemos que la magia en este mundo no solamente se hereda, no necesitas necesariamente ser de una familia de magos. En el caso de Hermione, que es una mogul, que maneja la magia, de hecho, bastante mejor que sus compañeros que sí son de familias de magos, solamente estudiando, ¿ya? A través de un elemento catalizador que puede ser la varita, ¿ya? O cualquier otro objeto, artefacto. Bien, aquí tenemos otros puntos bastante importantes sobre la ambientación, ¿ya? De para qué nos sirve o qué tan importante es entender la ambientación en la que nos vamos a desenvolver. Primero, es un catalizador de historias, ya que si tú desde la sesión cero, tu narrador te expone bien esta ambientación, te explica los puntos clave que cree que son importantes que tú sepas, vas a poder entender que
no necesariamente el gancho inicial que te dé el narrador es motivo para una buena historia. Pueden pasar muchas otras cosas. Por ejemplo, si tu aventura en el mundo de Avatar que veíamos anteriormente comienza con la búsqueda de, eh, no sé, un ser, un familiar que está extraviado. Y tu aventura comienza con un grupo de la tribu que lo está buscando. Entiendes que en este mundo hay un conflicto político, hay una guerra, hay invasiones. Y eso ya te puede dar bastantes ideas de hacia dónde puedes ir y hacia dónde no. ¿Qué tipo de historias alternas o estas sidequests puedes encontrar? ¿Ya? Es un semillero de aventuras, solamente con la ambientación. Por otro lado tenemos la conexión emocional. Una ambientación que está cuidadosamente diseñada o detallada te va a evocar conexiones particulares. Vas a conectar con algunas partes de esta ambientación y quizás con otras no. Pero estas partes de la ambientación que te atraigan emocionalmente te van a llevar a poder construir una trama mucho más rica en términos narrativos. ¿Ya? Los jugadores se sienten mucho más inmersos en este mundo cuando logras esa conexión emocional con el jugador. Y esto va de la mano con el tercer punto que quería mencionar, que es el de crear inmersión. Cuando tú sabes, estás consciente de la ambientación en la que estás rodeado, o sea, este mundo, la geografía, las personas, los tipos de criaturas, es mucho más fácil llegar a este punto de inversión que muchos narradores buscamos en las mesas de rol, que es que el jugador se despegue completamente del mundo exterior, es decir, en la vida real, y pueda imbuirse en este mundo y sentirse parte de él, sentir que estás dentro, poder quizás sentir esos olores, escuchar los sonidos de estas criaturas, poder imaginarte un poco más allá, no solamente lo que el narrador te está describiendo, sino que ir un poco más allá y saber lo que está en tu entorno, sin necesidad de que el narrador sea particularmente exacto en sus descripciones. Además te permite también tú solo imaginarte otras cosas, otras escenas, otras áreas. Y eso te va a llevar a, claro, a querer explorar este lugar y buscar otras aventuras dentro de este mundo. Bueno, para ir cerrando, pequeño capítulo, ustedes saben que estos capítulos son bastante cortitos, son pequeñas cápsulas enfocadas a los jugadores nuevos para ayudarles a entender ciertos conceptos al principio que de repente pueden ser un poco confusos o quizás no entenderlos del todo con el detalle que a lo mejor se requiere para llegar a tu primera mesa o a tus primeras aventuras, a lo mejor no tan perdido, sino que entendiendo un poco más de qué va y estar un poquito mejor preparado. Bien, para ir cerrando este capítulo, podemos decir que la ambientación de cada juego horror no es solamente ese telón de fondo, ese que te diga, no, este juego tiene una ambientación medieval y que con eso tú tengas que imaginarte el resto. No, la ambientación viene a ser la esencia que le va a dar vida a este mundo. Una ambientación medieval. ¿Existe la magia? ¿No existe? ¿Se puede utilizar por cualquier persona? ¿Tiene algún costo? ¿Hay esferas políticas que manejen este mundo donde se van a mover los jugadores? ¿Hay criaturas peligrosas o son más bien dóciles? ¿Hay criaturas grandes que sean domesticables? Todo eso es muy importante. Por eso que no es solamente este telón de fondo en el que te dicen, vamos a jugar en un mundo como tal serie. No, lo importante es que se te detalle, se te describa cada uno de los puntos claves que el narrador crea pertinente que tú debas manejar. ¿Ya? Para que esto pueda ser mucho más divertido para todos y llegar a una aventura mucho, mucho, mucho más inmersiva. Bien. Y eso sería todo por el capítulo de hoy, bastante cortito, sí, porque primera vez que manejamos esto en vivo, ¿ya? Así que esto sería todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado, les haya resultado útil en este capítulo hablando sobre la ambientación de los juegos de horror. Recuerden que si conocen a alguien que esté recién empezando o no haya jugado todavía su primera partida de rol, pueden compartirle este material para que pueda introducirse poco a poco y entender algunas cosas al principio que pueden ser un poquito eh, confusas, ¿ya? En los capítulos anteriores hemos hablado sobre el narrador, sobre los dados, sobre los sistemas de juegos de rol. Incluso hablamos sobre el narrador, ese ser que habita detrás de la pantalla. Bien.
Pero antes de cerrar el capítulo me gustaría volver a invitarlos a todos a seguirme en Spotify y en Instagram, suscribirse en YouTube y a iBooks para enterarse cada vez que suba un nuevo episodio. Y bueno, las posteriores grabaciones de este capítulo que van a seguir siendo todas en vivo. Por ahora hasta aquí el capítulo de hoy de Solo Roll. Mi nombre es Brian, más conocido como El Nomo. Me despido con un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.